pensando además en uno de tus libros, pero además en lo que ha sido parte de tu vocación de estudio. ¿Cuáles dirías, si tuviéramos que resumir, qué son los principales mitos a nivel mundial? Porque sabemos que en algunos casos o países pueden haber excepciones, pero a nivel mundial, ¿cuáles son los principales mitos sobre los migrantes? Sí, hay muchos, pero los claves son, por ejemplo, que tenemos más de migración ahora en el presente que en el pasado, lo cual no es cierto. Normalmente tenemos un porcentaje similar. Son solamente entre el 3 y el 4% de la población mundial que vive en un país diferente al que nacieron. Estamos hablando a nivel mundial, sabemos de nuevo que hay excepciones en distintos países, como por ejemplo Chile, donde están acercándose al 10%. Así es, exactamente. En Estados Unidos estamos en el 15% y Europa están un poco más allá. Pero en el promedio mundial... el promedio mundial es que el 4% vive en otro país. Y sí, algunos países tienen más migración que otros. Y los países que tienen más migración tienden a ser los que crecen más económicamente. Eso es bien interesante porque eso vendría a ser un mito. Normalmente se cree que si hay muchos migrantes se va a crecer menos. No, es al revés. Y no es solamente que los migrantes van a países ricos porque hay recursos y trabajos, sino que los migrantes crean nuevos empleos, nuevas empresas, que contratan gente y también incrementa la demanda. Entonces crece la ciudad y el país que lo recibe. Se dinamizan los mercados. Totalmente. Entonces, ahora, tú sabes que eso es contraintuitivo y que a cualquier persona que tú salgas a la calle en Chile, no sé si a cualquiera, pero la mayoría que tú les digas, la migración ¿es un dinamizador económico o pone en riesgo la economía? Yo creo que te va a decir lo segundo. Y en muchas partes del mundo, porque la gente piensa que es un país limitado, ¿no? Que hay un número X de trabajos, de recursos y de casas y que no va a aumentar. Y está probado, hay estudios importantes que prueben que realmente cuando llegan migrantes, estamos hablando regulares, en forma ordenada, se crean puestos de trabajo. Mucha investigación que demuestra esto en muchos países, en muchas épocas históricas. Y lo curioso es que, claro, queremos que la migración sea segura, sea ordenada, pero incluso la gente que llega indocumentada también crea este efecto. Entonces no son solamente la gente que crea empleos en Silicon Valley, que son la mitad de los fundadores son extranjeros. Pero también en Silicon Valley la mitad son extranjeros. Sí, y las 500 compañías más grandes en Estados Unidos también, alrededor de la mitad tienen un fundador inmigrante. Extranjero. Sí, pero también tenemos los pequeños restaurantes, las pequeñas tiendas de la esquina. Ya, o sea que no, cuando no vienen, aquellos que son la gran mayoría, que no vienen a delinquir, incluso cuando es en situación irregular, que no es lo que queremos, obviamente, queremos una migración regulada y que estén también ellos protegidos, pero igual dinamizan la economía. Sí, porque tienen que mandar dinero a casa muchos de ellos. Vienen porque la familia sigue en su país de origen. Entonces, para mandar dinero tienen que trabajar. El crimen algunos lo harán, pero no es suficiente. Necesitan tener un trabajo estable, ya sea un Uber, o ya sea un restaurante, o ya sea construcción, etc. Entonces, al tener un empleo, generan ganancias para el que los emplea. Y entonces también con su sueldo, con su ingreso, tienen que rentar donde vivir, tienen que comprar comida y todo eso se queda en el caso en Chile. Eso es lo que queda ¿Y no amenazan los puestos locales de los nacionales en distintos países de trabajo? No, porque son perfiles diferentes. Entonces cualquier inmigrante necesita un corte de pelo que se va a hacer a nivel local, pero tenemos los migrantes que llegan a niveles muy altos, que tienen una gran educación. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que viene de China o India no son representantes o representativos de la población de sus países. Es la gente que está sobreeducada, digamos. Y también llegan a Estados Unidos gente que llega a hacer servicios, a trabajar en agricultura, a hacer trabajos que la gente que termina la preparatoria en Estados Unidos no le conviene trabajar. Que muchas veces los ciudadanos del país no quieren realizar. Exacto. De hecho, aquí había una discusión sobre el tema, no sé si lo has escuchado, migratorio, respecto de regularizar para el área de la agricultura. Ha sido toda una polémica en el último tiempo. Te pongo yo sobre la mesa otro de los temas que crean resistencia cuando comienza a incrementarse la cantidad de migrantes en un país, o cuando se percibe que ha crecido, porque a veces es real, como en el caso de Chile, que se ha incrementado, son un dato objetivo, y a veces no, en otros países se cree que ha aumentado más de lo que ha aumentado. Y se dice, los servicios locales en muchas partes, cuando se concentran sobre todo en ciertas zonas del país, colapsan. Tal vez eso puede pasar a corto plazo, que haya más demanda de electricidad, de agua, de vivienda, cuando hay un crecimiento muy rápido. Pero o servicios sociales, te digo, como por ejemplo
jardines infantiles, como colegios, sistemas públicos de salud. Ah, correcto. Ok, también se entiende por qué la gente piensa eso, ¿no? Pero hay que ver también las alternativas. Entonces, en Estados Unidos hay ciudades que están creciendo mucho, Santiago, que sigue creciendo, que es algo que sí da un poco de dolor de cabeza, hay más tráfico y demás, pero es algo positivo. El otro lado de la moneda son ciudades o países que están perdiendo población. Y entonces, en algunos poblados en Europa, en Estados Unidos, ciudades pequeñas, los maestros de escuela ya no tienen trabajo porque no hay niños. Entonces, sí, más migrantes generan más empleos para en educación, para enfermeras, doctores y demás, que es algo bueno, porque entonces hay más trabajos para profesionistas locales. Si hay una contracción en la población, que es la otra opción, entonces se cierran las escuelas y mucha gente pierde su trabajo. Entonces, es un buen problema que tener. Ahora, probablemente, ya te lo voy a preguntar, habría que ir al origen de las crisis en los países de donde vienen esos migrantes, digo, como una forma más orgánica de enfrentar el tema. Otro de los choques que se da es a nivel cultural, de hábitos, principios o formas de vida que van chocando por un lado, y por otro, este prejuicio de que no se van a adaptar, no se van a integrar, van a preservar su costumbre y cultura original, que eso no es malo, digamos, pero que no se van a interesar en la cultura local. Sí, es una idea muy común. Mucha gente piensa eso en todo el mundo, en muchos periodos históricos, pero la evidencia muestra que eso no es correcto. Los investigadores medimos la integración de los inmigrantes a través de las generaciones. O sea, y la evidencia histórica internacional muestra que los hijos de los inmigrantes son muy difíciles de distinguir de los nacidos localmente de padres nativos. Y la tercera generación, los nietos, son completamente indistinguibles y ya han perdido el idioma si era diferente y la mayoría de las costumbres del país de origen. Entonces toma tiempo, incluso para un migrante que va llegando le va a tomar también algunos años el aprender el idioma, el aprender a hablar como los locales. Es un proceso, entonces la gente ve lo que le parece extranjero y eso se lo nota, pero cuando la gente ya está muy integrada uno no sabe distinguir si es local o no lo ve. Ahorita el chofer que me trajo era un señor que nació en Chile, que vivió muchos años en Venezuela, creció allá, tenía el español venezolano, regresó en los 90s y ya habla casi como chileno, de repente tiene algunos modismos venezolanos, a la gente le indica eso, ¿usted es chileno o es venezolano? Y tiene las dos. Entonces la respuesta breve es que como humanos podemos aprender muchos idiomas. Uno puede aprender inglés, francés, lo que quiera y no va a olvidar el español. Uno puede salir de Chile y no va a olvidar la comida o cómo se habla en Chile. ¿Y por qué habría que querer además que olviden sus raíces? Digamos, yo creo que hace más riqueza cultural, mantener lo nuevo y lo que trae uno. Así Hablemos de Donald Trump. También hay mitos al respecto. ¿En qué sentido? En que los propios demócratas, antes de la existencia en la presidencia 1 y 2 de Trump, también tuvieron políticas de expulsar masivamente a migrantes. Entonces se cree que los demócratas no, y los del Partido Demócrata, me refiero, no estoy hablando de los demócratas que creen en la democracia, los del Partido Demócrata también han tenido políticas de expulsar y fuertemente a migrantes. Entonces, primero hablar un poquito de eso y luego preguntarte cuál ha sido el énfasis, si hay cambios radicales en las políticas migratorias de Donald Trump entre la primera y la segunda presidencia. Muy buenas preguntas. Sí, el problema en Estados Unidos es que ha sido una actitud bipartidista de los demócratas y republicanos en el gobierno de no hacer una regularización, de no dar papeles a la gente que tiene 10 años, 15 años que tengan. Podrían poner unos requisitos y que si la gente los cubre, que tendrían acceso a la ciudadanía, como lo hizo Reagan en el 86. Desde entonces Reagan, no ha habido un republicano con mucha presión y con partidos y todo, pero él lo firmó. Desde entonces no ha habido una reforma migratoria y la gente ha seguido llegando. Entonces es un problema que era un problema de partidista. Al llegar Trump a la presidencia la primera vez, se enfocó mucho en el tema migratorio, el muro fronterizo y la separación familiar. Entonces, para la campaña de Biden, se hizo un poquito más que nunca, se hizo el tema anti-inmigrante un tema de Trump y un más pro-migrante el demócrata. Y parte de la razón por la que ganó Biden es que a la gente no le parecía la política migratoria de Trump. Ahora, los cambios en la nueva administración Trump son mucho más agresivos que en la primera administración. Son las mismas ideas, son los mismos principios, pero tenía varias
las cortes, y tenía varias cosas que lo pararon de hacer. Sí, tenía mecanismos de control. En la primera administración, ahora no. Entonces ahora están haciendo el sueño de un activista americano de expandir el personal de ICE, de deportaciones masivas, de tener gente en las calles, de tener a la gente. O sea, necesitas un sistema, un estado policíaco totalitario para deportar mujeres, niños, hombres por su apariencia física. Entonces es un escenario para ellos de sueño y es una pesadilla para los demás, pero es lo que se ve ahorita en las calles en Estados Unidos. Es una política ¿Y tiene apoyo en la opinión pública? No, el 54% de los americanos están en contra. Entre 80 y 90% de los votantes demócratas no les parecen para nada bien, dicen que ha ido más allá de lo necesario. Los independientes en su mayoría están opuestos. Los republicanos son los que están un poquito más en apoyo, por eso se redondea a 54 en total. Bueno, y por algo fue electo también Trump, a pesar de aquello. Sí, pero incluso gente que votó por él y que votó por él por temas migratorios, incluidos algunos latinos, ya se arrepienten y ya ha perdido también de su base, o sea, de los republicanos. También algunos ya están diciendo que la política migratoria no va en lo correcto porque está afectando la economía. Y si uno tiene un negocio, lo ve. Si uno tiene empleos en las ciudades, lo ve. Y entonces está separando familias de que uno es ciudadano y el niño nació ahí y se está llevando a la mamá. Entonces la gente está aprendiendo lo que significa una deportación masiva y no es lo que les vendieron. Claro, al igual que en Chile, quien nace en suelo norteamericano es norteamericano. Así es. Entonces, claro, tú puedes expulsar a un padre o una madre que no nació en Estados Unidos, pero el hijo que nació ahí no lo puedes expulsar. No, en teoría no. Y a menos que los padres quieran. Si los padres quieren llevarlo, sí. Pero no lo podrías expulsar. No, pero lo que estamos viendo ahora, y ha pasado en la historia americana, es que al deportar a los padres están haciendo mucha presión para que se lleven a los hijos. Sea, obviamente que se van a querer llevar a ese niño, esa niña no lo van a querer dejar en Estados Unidos probablemente. Exacto, pero incluso adolescentes y demás, y están viendo una presión que nunca ha habido de que no haya, a la hora de deportar, si un papá va a la corte y dice, bueno, yo me quiero quedar aquí porque está en el interés de mis hijos, que son ciudadanos que me necesitan para el trabajo, el ingreso y demás. Y antes una corte decía, bueno, está bien, no te vamos a deportar, pasa esto y el otro. Ahora está padre de un norteamericano. Sí. Entonces, está también en discusión, lo ha dicho Trump en más de una ocasión, la idea, y lo han dicho también políticos del Partido Republicano, la idea de eliminar la nacionalidad por nacimiento y que si naces en Estados Unidos pero no eres hijo de un norteamericano, no seas norteamericano. Así es, Mónica. Que es el jus sanguinis, básicamente como principio que rige, por ejemplo, en Alemania y en otros tantos países. Hay muchos países donde ese es el principio. Sí, quieren quitar el jus soli, era una idea de la primera administración, no fue a ningún lado. Ahora están siendo más serios, escribió una orden ejecutiva en ese efecto y la Corte Suprema lo va a decidir pronto. Y aunque era algo que se había descabellado por los juristas y demás hace poco, está ahorita en veremos. Pero es algo muy problemático, no creo que pase, pero es algo muy problemático. ¿Estados Unidos tiene que cambiarse por ley o basta con una orden ejecutiva si es que la valida la Corte Suprema? Esto viene en base a la 14ª enmienda de la Constitución. Sí. Entonces, en teoría, tiene que ser un cambio, una reforma constitucional, que es muy complejo. Por eso no se lo tomaba en serio. Pero hay una cláusula en esa 14ª enmienda que era para incluir a los hijos de los ex-esclavos como ciudadanos. Sí. Entonces dice en esa enmienda que están excluidos la gente que no está bajo la jurisdicción de Estados Unidos, que se podría entender como los hijos de diplomáticos o gente que no... que estaba en Estados Unidos de manera temporal. Sí, se les considera como el término en el derecho internacional es transeúntes y que a ellos, el punto es a quienes definimos, que es una discusión que también se va a dar en Chile, a quienes definimos como transeúntes, a los hijos de diplomáticos que van a tener automáticamente la nacionalidad del padre o a los hijos de inmigrantes irregulares. Exacto, esa es la discusión. Entonces, por tecnicismos legales se podría quitar ese derecho. Y bueno, los inmigrantes, incluso se podría, uno se extremar el argumento, que es bien brutal, pero... Es muy brutal y sería muy negativo para todos, porque entonces creas de facto porque la gente se va a quedar mucha de ella. Vas a crear una ciudadanía de segunda o una población que no tiene derechos. Apatria también. Exacto, y que es algo serio documentado en Chile, en Estados Unidos, es una llaga, un peso de una generación.
pero los hijos ya no tienen ese problema legal. Ahora, en esto hay una frase que tú dijiste que es, si el deseo de MAGA, para quienes no sepan, MAGA es Make America Great Again, este grupo que está dentro del Partido Republicano, que apoya muy fuertemente a Donald Trump y que hace carne en el fondo el lema de su campaña. Tú dices, si el deseo MAGA se hace realidad, no va a ser America Great Again, va a ser la América más débil de la historia. ¿Por qué? Y lo hablabas respecto a migración. Así es. Estados Unidos históricamente ha crecido poblacionalmente, económicamente, en la ciencia y demás, gracias a los inmigrantes de otros países. Entonces, ahorita que la tasa de natalidad es baja en Estados Unidos, si se cierra la frontera, que está ahorita cerrada, y se deporta gente y no se dejan llegar nuevos refugiados o gente pidiendo asilo, la población estadounidense va a bajar. Por lo cual inmediatamente va a haber un declive en el crecimiento económico, lo cual Estados Unidos no está acostumbrado a eso. Por eso, por un lado. Luego también Estados Unidos se basa mucho en la innovación cultural, en traer nuevas ideas de gente de todo el mundo, en gran parte que llegan a Estados Unidos como migrantes. Entonces, este sueño MAGA lo que hace es que quita mucho de las claves de éxito histórico que han ayudado a Estados Unidos a hacer lo que es. En gran parte ha sido la migración, por la mano de obra, que llega gente muy educada o gente que por llega... los cerebros también que vienen de otros países. Se está notando la pérdida de académicos, investigadores de las universidades a raíz de estas restricciones migratorias, pero también de las restricciones, cortes de fondos que se han hecho a las universidades que se oponen a ciertas políticas de Donald Trump. ¿Se está notando ya? No tanto, muy poca gente ha salido relativamente, pero no están llegando más personas. Entonces aún no se nota, pero se va a notar en unos años que la gente que iba a venir a estudiar el doctorado, que iba a venir como postdoc, que iba a ser contratada de Europa, de cualquier parte del mundo, mucho académico chileno y demás, están dejando de llegar ahora. Eso entonces, ya es una preocupación. Lo vamos a notar en unos años y es algo que tardaría décadas recuperar. Para que hablemos un poco también de Chile y en el mundo, para combatir la migración irregular, no la que es ordenada, sino que, y para tratar también de frenar de alguna manera, porque dentro de la migración irregular no todo es criminales para nada, los criminales son una minoría, pero están también. Entonces, obviamente que las mafias de crimen organizado que son transnacionales están siendo una amenaza para los nacionales y para los propios migrantes, además, porque la tráfica de personas es feroz, es uno de los principales también negocios del crimen organizado en América Latina. ¿Cómo se combate la migración irregular? Por un lado, esa es una pregunta, y por otro lado, ¿cómo se combate el crimen organizado que aprovecha también? Sí. Y entonces, primero que nada, recalcar lo que dijiste, que aunque algunos migrantes cometen crímenes, sin duda, pero la gran mayoría, estamos hablando de más del 90%, no lo hacen. Entonces, distinguir crimen de migración, que son temas distintos. La otra es que al no tener avenidas de entrada legal, se crea la población indocumentada y se crean los incentivos negativos para que entre el crimen organizado a sacar provecho y ganancia de ayudar a la gente a cruzar. Entonces, en el caso estadounidense se ve muy claro. Cuando la gente podía llegar pidiendo asilo en la frontera, después de la pandemia, había poco trabajo, digamos, para los coyotes y demás. Pero ahora que está el muro cerrado, supuestamente hay menos gente, pero la gente que quiera entrar tiene que pasar por túneles construidos debajo de la frontera de Estados Unidos, que solamente el narcotráfico muy fuerte, con muchos recursos, puede construir esa infraestructura. Quisiera ir cerrando preguntándote por Chile. En Chile ha habido, obviamente, producto de la crisis en la dictadura venezolana, pero en otros países también, un ingreso masivo de migrantes, y no siempre ha sido de manera ordenada. Y sí hemos sufrido también la llegada de bandas como el Tren de Aragua, de crimen organizado, y siempre distingo entre la gran cantidad de migrantes y el crimen organizado, pero eso está presente en Chile. Algunos candidatos prometen sellar la frontera, otros prometen expulsar 400.000 migrantes. Quiero preguntarte, ¿cuáles de esas soluciones, porque también hay un límite de capacidad de un país para recibir población migrante, ¿cuántas de esas soluciones son reales o no? ¿Hay algún ejemplo a nivel mundial histórico, porque yo no lo he encontrado, de un país que haya expulsado 400.000 personas en un par de años? Estados Unidos lo ha hecho históricamente y lo quiere hacer Trump. Con muchas... pero tenemos otro nivel de población, pues estamos hablando de 150.000. Es la proporción exactamente. Sí, digo, pero
no compara el tamaño de la población, exactamente, es mucha gente. O sea, no hay ejemplos mundiales de expulsión en una población de 20 millones, expulsar 400.000. No, y tampoco hay muy pocos ejemplos de países que tengan sus fronteras controladas completamente. Estamos hablando en este día de Corea del Norte bueno, o sea, es muy raro, es imposible para cualquier gobierno, incluso Estados Unidos, tener una frontera cerrada. Europa ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esos ámbitos? Entonces es combatir el crimen organizado como tal, porque uno puede cerrar la frontera, uno puede expulsar a los migrantes, y el crimen organizado, que tiene un mercado de drogas, de armas, porque sea un nuevo mercado, va a continuar. O sea, no porque sean los migrantes ya no va a tener que vender o que hacer o que traficar. Entonces hay que combatir el crimen organizado y el crimen con las armas de la ley, como combatir a cualquier, no importa de dónde sea el origen de la persona. Entonces tiene que haber más investigación, más expandir los departamentos del Estado que se dedican a las investigaciones criminales, sobre todo yendo tras del dinero, ¿no? De las ganancias que generan estos negocios. Y regularizar a la gente para que si tiene un empleo, si no tiene un récord criminal, etcétera, etcétera, que se puedan quedar aquí con un permiso y si pasan algunos años y cumplen requisitos, que puedan tener un acceso a la ciudadanía. Eso es positivo para la gente y es un desincentivo para que hagan ningún crimen aquí, porque está también la amenaza de que el que sea criminal en cualquier país va a obtener prisión o va a enfrentar la ley y después puede ser deportado. Entonces, por eso en Estados Unidos hay muy pocos incentivos para que los inmigrantes cometan crimen. ¿Cuánto daño le ha hecho al trabajo serio en materia de migración la politización de esta materia y cuánto daño hace en época electoral para buscar soluciones reales, profundas, en que haya una migración regulada, ordenada, con respeto a los derechos humanos, pero también teniendo en conciencia cuánto es lo que un país puede recibir de migrantes frente a catástrofes regionales en que muchas veces, por ejemplo en Europa hemos visto propuestas en Alemania de recibamos, pero recibamos entre todos, hagamos una política coordinada también, pero en el fondo establecido ese principio que claro que siempre es mejor las soluciones coordinadas. ¿Cuánto daño y cuánta politización hay en el tema de migración? ¿Cuánto de realidad en los discursos? ¿Cuánto de oferta electoral? Es muy dañino, es fácil para un candidato, y pasa en todo el mundo, usar el tema migratorio para echarle la culpa a alguien de algo, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Lo vemos con Brexit, por ejemplo, que decían los que proponían Brexit que una vez que Inglaterra dejara la Unión Europea no tenían que coordinarse con Alemania para recibir refugiados y demás, y que la migración en Inglaterra, el Reino Unido iba a bajar. ¿Pero qué pasó? Pasó Brexit, de sorpresa para todos, y la migración ha aumentado. Pero ahora están llegando, ha aumentado, hay menos notas de prensa, se había politizado menos, está regresando el tema por algunas personas, pero los migrantes siguen llegando, pero ahora son menos profesionistas europeos, franceses, los que estaban trabajando en Londres, y ahora son más gente de las excolonias de Inglaterra, que era un poquito lo que no querían. Entonces era el tema peor en sus prioridades, y lo mismo pasará en otros países. Entonces, y luego la pregunta de la capacidad de absorción, y si estuviéramos hablando de que se duplique la población de algún país, como ha pasado en Líbano o en otros países históricamente, es complicado a largo plazo. Pero España, por ejemplo, en los 90 tenía un 2% de migración, hoy está en el 16-18% de población extranjera. Y por eso España es la economía en Europa que más está creciendo, que tiene más dinamismo, y los economistas europeos, americanos y demás señalan eso, que es gracias a la migración. Entonces estamos entrando a un nuevo mundo donde los países, las potencias del mundo, las ciudades más importantes van a estar compitiendo por pedir que por favor la gente llegue. Porque son países que envejecen y que disminuyen su población. Sí, pero si ya somos, ya es Estados Unidos, es México, es Europa, es casi todo el mundo menos África, que también le va a pasar, ¿no? Y China está envejeciendo. Entonces mucha gente, pero están disminuyendo. Entonces la migración es un subsidio de gente en la edad laboral, es gente que muchas veces viene educada, es gente que viene a trabajar duro. Muchos migrantes traen mucho dinero, es un bono de la población, traen nuevas ideas, nuevas culturas, nuevas cocinas, o sea, hacen el país más grande y más rico. Entonces no que haya menos recursos para todos, es que se produce más
más Cuando se hace riqueza. de manera ordenada. Y luego, ¿cómo se divide la riqueza? Es otra pregunta. Pero la migración es un plus. Y hay gente que pierde gente y gente que la gana. Entonces, ahí tiene que preguntarse Chile y sus políticos si quieren ser un país que siga creciendo y que siga floreciendo, o si quieren ser un país como algunas ciudades en Grecia o en la España rural que están desapareciendo, ¿no? Que están perdiendo población, y es una historia muy triste esa. Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a reflexionar desde la evidencia, desde los datos aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Y a ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.